Bueno, yo creo que fue un gran error del gobierno de Zapatero, quizás fue el punto de inflexión también del gobierno de Zapatero hacia su final, ¿no? Empezó con un prejuicio en relación a los controladores aéreos, basado en una profesión de privilegio, sin tener en cuenta las causas de esa situación. Continuó con una escalada autoritaria por parte del Ministerio de Fomento, al margen del convenio, imposición de horas, luego prácticamente pues el cierre del espacio aéreo en Galicia, el cierre general del espacio aéreo, la militarización, y finalmente terminó en, yo creo que un verdadero despropósito, que ha sido, bueno, pues la gestión en materia de control aéreo, dando una alternativa que finalmente no ha sido, ¿no? Al final, esa propuesta de una alternativa supuestamente más eficiente, basada en la Universidad Camilo José Cela y en un nuevo tipo de control aéreo, prácticamente no ha tenido lugar. Estamos en la misma situación que estábamos en el año 2010 y no se ha cambiado nada, es decir, que en cualquier momento podría darse una circunstancia similar. Yo espero que la respuesta no sea otra vez una respuesta llena de prejuicios, llena de autoritarismo y un gran error. Espero que no lo cometamos otra vez. Yo creo que al prejuicio sobre una profesión, sobre la de controlador aéreo, prejuicio sobre su formación y prejuicio sobre su corporativismo, ¿no? Es decir, de alguna manera, lo que se les vino a decir a los diputados es que estábamos en aquellas condiciones porque una profesión había organizado su salario y su situación de privilegio dentro de AENA, ¿no? Y de alguna manera había que acabar con esa situación de privilegio que venía del pasado y que en una sociedad moderna no podía darse, ¿no? A partir de ese prejuicio que compartieron prácticamente todos los grupos parlamentarios, salvo alguno muy concreto, entre ellos el nuestro, a partir de ahí fue que se produjo la comprensión o digamos la no beligerancia frente a las medidas posteriores, ¿no? Frente al cierre del espacio aéreo, frente a la imposición al convenio, el nuevo horario, etcétera, etcétera. Yo creo que hubo muy poco análisis de la situación, quizás muy poco diálogo con el sector y demasiado prejuicio, ¿no? Y el prejuicio se extendió al conjunto del Parlamento y finalmente le permitió al gobierno adoptar decisiones que probablemente en otras condiciones nunca se hubieran adoptado, ¿no? Es en la primera ocasión que en nuestro país se declara el estado de alarma, ¿no? Que fue prácticamente la conclusión de esas medidas. Yo creo que es un hecho que debería haber provocado al menos una mayor reflexión y una mayor crítica por parte de los grupos parlamentarios. Es escandaloso que no haya sido así, salvo, como digo, algunos grupos parlamentarios minoritarios y nosotros, nadie se preguntó, ¿no? Da la impresión de que, por una parte, en relación a las horas, lo que había que hacer es cualquier cosa para ser eficientes, es decir, cualquier cosa que incluía deteriorar la calidad de la profesión y hacer, digamos, un tipo de controlador basura, que es lo que se pretendió, ¿no? Y una privatización de las torres de control, y parecía también que en términos legislativos el objetivo era acabar cuanto antes con el conflicto para no poner en peligro el turismo y fuera a través de la medida que fuera, incluso sobre medidas dudosamente constitucionales, ¿no? Es decir, un pragmatismo chato, un pragmatismo mal entendido basado en una serie de prejuicios. Yo lo dije en aquel debate parlamentario y dije que yo había vivido personalmente un conflicto en la primera época del Partido Socialista con los profesionales de la medicina, que me pareció una medida injusta que se basaba también en un prejuicio. Todos los profesionales de la medicina tienen privada, todos los profesionales de la medicina son conservadores, y yo creo que terminó aquella medida en una ruptura entre buena parte de la profesión médica y el gobierno del PSOE, ¿no? Y yo tuve esa sensibilidad porque había vivido esa época, ¿no? Y me inquietó que, basándose en que un colectivo tenía buenos salarios, o bueno, salarios que estaban muy por encima de la media del conjunto del país, se pudiera adoptar cualquier medida contra ellos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, de alguna manera, esa sensibilidad estuvo en la base luego del diálogo con estos colectivos y también de una posición crítica. Yo creo que deberíamos en política ser menos sectarios, considerar que las cuestiones
son importantes o no lo son en sí mismas, sin atender a quién te lo transmite, ¿no? Si quien te lo transmite es una persona de un colectivo con altos salarios, con bajos salarios, con más derechos o con menos derechos. Ahora se dice con respecto a la sanidad en Madrid que primero empezó con una mala gestión de la sanidad pública y luego terminó con la necesidad de la privatización de la sanidad pública, ¿no? Lo mismo podríamos decir con respecto al sector aeronáutico. Todo empieza con una mala gestión del sector aeronáutico, poniendo de los pies de los caballos pues al sector de los controladores, de los aviadores o de otros sectores, y todo termina justificando la privatización de las torres de control o la privatización del conjunto de AENA, que el Partido Socialista quería hacer de forma desagregada, quería hacerla por trozos, es decir, aquello más rentable de lo menos rentable, y que el Partido Popular ha hecho en su conjunto, ¿no? Pero en definitiva una privatización de un sector público rentable en lo que podríamos llamar la segunda gran ola de privatizaciones, ¿no? Primero empezaron las privatizaciones, y aquí en Asturias las conocemos bien, del sector público industrial, en sentido de que las empresas industriales no son eficaces y que lo que importa son las empresas privadas. Ahora, digamos, esta segunda ola es la que tiene que ver con los medios de comunicación, con las grandes compañías ferroviarias, con los medios de comunicación, por ejemplo, también con AENA, y la tercera ola es la que ya está ocurriendo en algunas comunidades autónomas con los servicios, como los servicios sanitarios o educativos. Estamos formando parte de esa política de privatización. Yo creo que en primer lugar debería ser dejar el Ministerio de Fomento de perseguir a los controladores, ¿no? Yo creo que es evidente. En segundo lugar, asumir que el Ministerio de Fomento en esta materia no tenía la razón, que la razón estaba de parte de los controladores y de una parte de los grupos parlamentarios, pero no estaban de parte de la mayoría, ¿no? Y en tercer lugar, reponer. Yo creo que reponer a los trabajadores del sector pues sus derechos, ¿no? Y por otra parte, reponer el modelo público de control aéreo. Yo creo que lo demás es dejarnos en manos de un modelo de control aéreo residual, como es el modelo privado, y sin capacidad ni calidad para enfrentar un reto tan importante como el tráfico que tiene nuestro país.